Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro más bonito tengo hoy aquí. Es uno de mis cilindros favoritos, una de mis marcas favoritas, DOM. Ahí lo tenéis, es un DOM iX6SR, un cilindro que tiene 5 pernos activos. Fijaros en la llave, es espectacular. 5 pernos activos que estarían aquí, estos 5 de aquí, más un interactivo, que es este anillo característico de la marca, de los Saturn. Ahí está, que va a 45 grados, es un interactivo, se le empuja desde abajo, ahí tenéis, llave reversible, y levanta un elemento interactivo, que no es fácil del todo de localizar, lo levanta por encima de la línea del bocallave. Ahí lo tenéis, ahí sobresale, ahí estaría metido. Muy bonito el sistema. Además tiene en el lateral un elemento, yo creo que se parece a una, más que pernos, a una barra lateral, o lleva pernos pasivos y una barra lateral pasiva. Y es muy curioso que el elemento interactivo este de aquí presiona un pin y ese pin controla una barra lateral. Es una barra lateral que, si no me equivoco, sobresale del rotor, y cuando se coloca lo que hace es avanzar. Está cargada a muelle en esta dirección, en dirección longitudinal. Lo que hace es avanzar hacia el muelle y en ese momento es donde puede entrar. Un sistema muy curioso, muy curioso. La llave, como veis, espectacular. Y me encanta. No es un modelo nuevo, ni muchísimo menos. Ahí lo tenéis, DOM ahora tiene modelos mucho más avanzados. Os he ofrecido alguno y son realmente difíciles de ganzuar. Algunos de estos, de este modelo en concreto, he visto que llevaban unos contrapernos de seguridad que a mí me encantan, que son unos contrapernos, son como unos spool con unos anillos flotantes. No sé si este los tiene. El comportamiento de algún perno sí que lo reconozco, típico de DOM, con los bordes muy afilados y un rebaje en cuña, a ver si lo podemos ver luego. Y hay otros que hacen como un spool, pero que si distensiona se colocan inmediatamente. ¿Podrían ser esos discos de anillos flotantes? No lo sé, ojalá. Lo veremos cuando lo desmontemos. Para mí es un cilindro muy coleccionable. Dejadme que lo prepare, lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento ganzándolo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Vamos a ver la llave, os la he mostrado, pero no la codificación. Fijaros en la codificación, todos muy cortos, primero, segundo, cuarto y quinto muy cortos. El interactivo ya sabemos que va muy metido arriba, y aquí uno medio. Afortunadamente no tenemos ninguno muy largo, porque si tendríamos alguno muy largo, pues esta ganzúa yo creo que no podría pasar, porque ya con este medio ahí andaríamos, no sería fácil. Los superiores y laterales no hay que tocarlos para nada. Vamos a comprobar que funciona. Ahí está, gira perfectamente. Y vamos a intentarlo con este tensor chino, que se adapta muy bien a la forma del bocallave, a una guarda que hay ahí. Y con esta pala plana casera, hecha a partir de una de Goso caja verde. Vamos allá. Vamos con paciencia, tensión leve. No le gusta nada la tensión alta, tiende a bloquearse. Y vamos a ver cómo se comporta. Ahí da rotación el primero y se coloca, da la impresión de ser todos spool, pero llega un momento en el que tienen un comportamiento extraño. Ahí este es el cuarto, si no me equivoco, cuarto, ahí ya da rotación, quinto, se acentúa el falso, ahí está, no, eran tercero y cuarto, quinto es este, también da rotación, se salta el cuarto y me para ahora la salida. Vamos a ver si nos ponemos encima de él. Ahí está, cuarto, quinto parece que está, tercero nada, segundo, vamos a por este primero pide, vamos a ver, ahí está. Fijaros cómo en una mínima distensión deja de hacer rotación y avanza, es una cosa curiosa. Vamos a ver este suele dar más colocación. Este cilindro lo he ganzuado fácil
6-7 veces. Lo estoy disfrutando un montón, sé cómo se comporta, no es en absoluto la primera vez que lo ganzúo. Vamos a ver, este es el segundo, salta el primero. Primero suele dar una colocación ahí abajo y ahora no la ha dado. Eso suele ser porque se ha saltado alguno ahí al fondo. Efectivamente, aquí tenemos todos en el fondo que han saltado. Vamos a ver si consigo pasar. Es lo que os decía, ahora mismo no me deja pasar. Ahora he conseguido entrar con la ganzúa, no se movía. Este es el tercero, probablemente. No, era el cuarto. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si ahora podemos colocar este primero. Da rotación, pero si aflojamos tensión, ahí veis, automáticamente se deja ir. Ha saltado algo atrás, ahí. Vamos a intentarlo de nuevo. Es un efecto curioso. Puede que se deba a esos spool anillados, no lo sé, realmente no lo sé. Se salta, vamos a tener que colocar los de atrás primero, quinto está, cuarto. Vamos a ver ahora. Ya han vuelto a saltar ahí detrás. No, no hay manera. Vamos a intentar afianzar aquí detrás, quinto, un segundo clic. Este yo creo que es el tercero, ahí ha dado un buen giro, cuarto de nuevo. Da múltiples colocaciones y eso podría ser consistente con ese tipo de spools que llevan a niños sueltos. Vamos a ver ahora el primero, ya pide de otra manera. A ver si consigo, ahí lo he movido. Tiene otra colocación más abajo, pero no quiere. Vamos a los de atrás. Por supuesto han saltado. Este es el cuarto. Como veis, muy laborioso hasta que lleguemos a un equilibrio que permita. Ahora sí, ahora habéis visto cómo ese primero ha dado una segunda colocación clara, antes no. Vamos a ver si conseguimos colocar este quinto. Esto la primera vez que se ganzúa es una tortura. Quinto, un clic, pide más, dos, cuarto, vuelve a saltar, hay que tener paciencia infinita, cuarto, un clic. Ahora sí parecen estar colocados. Vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, pide, se escapa, cuarto, un segundo clic. Vamos a por el interactivo, que en ocasiones se localiza muy fácil y en otras en absoluto. Vamos a ver si puedo localizarlo aquí después del quinto. Como va a 45 grados, pues hay que pillar exactamente y a la vez hay que distensionar. Y al distensionar, aquí está el interactivo, que no se quiere mover. Distensiono, ya oigo saltar a lo que no quiero que salte. Suele ser una lucha así hasta que en un momento dado, cuando menos te lo esperas, se mueve y se mueve fácilmente. Eso es que no le he cogido el punto. Vamos a ver si ha saltado algo por aquí. Segundo, tercero hay un clic, cuarto está, quinto está. El interactivo debería de estar por aquí.
y deberíamos de ver un movimiento en el rotor. Noto que empujo algo que debería de ser, pero no consigo que se quede fijo. Debería estar exactamente ahí, donde estoy presionando ahora. No, repasamos, quizás sea algún perno que esté impidiendo. Cuarto, quinto, vamos a ver. Ups, ahí estoy distensionando, y al distensionar corro un riesgo, y aquí están las consecuencias. Cuarto ha saltado, cuarto ahí lo he vuelto a colocar. La cuestión es que el anillo de la llave no es pequeño, con lo cual no sé cómo es exactamente el perno que estoy intentando accionar, pero pequeño del todo no puede ser. Tiene que asomar con mayor o menor consistencia. Este es quinto. Por aquí debería de estar más o menos el interactivo. Ahí he tocado algo y ha habido un ligero movimiento, pero no estoy seguro. Creo que no. Vamos a probar. Vamos a ver. Aquí tercero pide un clic. El avance ha sido escaso. Voy a intentar tocarlo de nuevo, el interactivo. Ahí yo creo que ha saltado algo. Se me ha volteado la ganzúa. He perdido apoyo. Ahí está. El cuarto está siempre esperando para saltar. Ahí he hecho un clic. Debería haber un espacio entre el... Ahí, ahora sí he tocado el interactivo. Fijaros, está en una posición que es muy difícil localizarlo para mí. Tercero pide. Para mover este tercero hay que distensionar completamente. Ahí está. Cuarto pide. Probablemente ahora al colocar el cuarto, ahí parece que se ha colocado. Habré perdido el interactivo, no lo sé. Segundo, tercero de nuevo, hay un avance. Cuarto, no he conseguido colocar el cuarto. Cuarto ahora sí colocado. Ahora tenemos un buen falso. Quizás el interactivo no haya saltado. Vamos a ver. Tercero. Tengo que distensionar completamente. Ahí parece. Y ahora vamos a ver primero este segundo. Ahí está el segundo. Y lo tendríamos. En la fase final hay un equilibrio precario entre tener el interactivo ya colocado y distensionar para colocar ese tercero y ese segundo, que habéis visto que he ido con mucho cuidado, porque en esas distensiones vuelve a saltar el interactivo y realmente no me resulta fácil encontrarlo, y no creo que sea pequeño del todo, pero no le he encontrado la posición.
Bueno, como veis está abierto, esto ya no es un falso colocado, me da miedo avanzar mucho porque realmente no sé dónde está el límite para que algo se enganche donde no debe. Vamos a dejarlo ahí a 45 grados y ahora vamos a ver si tenemos suerte y podemos desmontarlo. Ups, vale, se había movido tiene mando, luego está embragado siempre. Vamos a ver si podemos desmontar esto y podemos hacerlo. Ahí está. Vamos a ver, pinzas, sobre todo alicate. Vamos a ver si conseguimos desmontarlo. Bien, vamos a ver lo que tiene dentro. Vamos a poder mostrar lo que a mí me parece muy interesante. Y está amaestrado, pero tiene un detalle muy bonito que veremos ahora. Bueno, este es el rotor, vamos a verlo. Fijaros, ahí está la entrada. Este es el hueco para los 5 principales, vamos a decir, los habituales. Y esta sería la parte de arriba. En la parte superior tenemos pernos, en este caso pernos. Tenemos estos 4 pequeños pernos que tenemos aquí, van repartidos según, lógicamente, lo que marca en la llave. Luego tendré que ver, a ver, esos 4 pernos, esos 4 alojamientos que veis ahí, dónde queda. Encima de esos pernos va esta barra lateral, en este caso barra superior, fijaros, tiene una sección cuadrangular, va colocada así. Vamos a ver si la coloco, se me ha girado, entra ahí, muy ajustada, y como veis tiene un muelle aquí que le obliga para allá. La punta es cónica,
Fijaros cómo tiene ese movimiento, no quiero darle mucho porque saltará. Bajo ella, vamos a sacarla, está este perno que es el que empuja el interactivo, y aquí veis cómo tiene forma cónica, y ese perno es el que cuando el interactivo le empuje, va a su vez a empujar a la barra lateral para atrás, se me ha vuelto a girar, y la consigue meter debajo. Fijaros que es más corta, está comprimido el muelle, y eso sucede cuando ese perno, la parte cónica de este perno, ahí ahora ha saltado para allá, la parte cónica del perno empuja la parte cónica de la barra, la lleva para aquí y entra para abajo. Es un sistema que no es el habitual, lo habitual es que existan unos huecos en slider o en pernos que permitan que la barra baje en vertical y la barra esté con muelles que le obligan a subir y ocupar el alojamiento. Ahí tenéis el alojamiento superior y ahí el lateral, no sé si se ve, sí, ahí superior, ahí lateral. En este caso es este sistema tan original por el cual la llave, al entrar, este elemento es el que va a empujar. Ahí lo tenéis, fijaros cómo ahí sube y baja el interactivo, y al subir empujaría la barra en esta dirección y es cuando se puede meter. Los pernos lo único que hacen es control de llave. Los pernos, fijaros en dónde están los agujeros, quedarían aquí, aquí, aquí y aquí. Si la llave no tiene los huecos donde los tiene que tener, esos pernos van a empujar la barra lateral para arriba y no vas a poder abrir. Se trata de ganar combinatoria, de hacer de control de llave. Y en este lateral, este dibujo que tiene aquí tan curioso, se corresponde, vamos a ver, se me está acabando la batería, si se acaba haré una pausa y la cambiaré. Vamos a hacer una pequeña pausa, cambio la batería y seguimos. Seguimos con lo que os iba diciendo. El interactivo de la llave empuja este perno, este empuja a la barra lateral, la barra superior hacia aquí, y si los pernos están colocados correctamente, la llave tiene los huecos superiores, permite girar. Y en el lateral, vamos a sacar este para que no se pierda, ahí está, vamos a colocar esta aquí, que es la superior. Tenemos esta barra. Fijaros qué dibujo tiene más curioso, ahí lo podéis ver, y es que en esos huecos se alojan bolas, en este caso lleva dos bolas de acero, que son los que entran en contacto con la llave, y tendríamos esta barra lateral, la sección superior es en ángulo y también está cargada a muelle desde un extremo. Fijaros, me imagino que esto es... eso no me he fijado porque se ha caído. Miraré los huecos, vamos a ver los huecos. Por los huecos lo sabremos. Sí, es así. Es así. Yo creo que es así. Ahí está. Bajo esta barra tenemos las bolas. Las bolas la levantarían si la llave no tiene el dibujo adecuado en el lateral. Sí, entiendo que este dibujo puede ser este o el simétrico, y si es el simétrico empujaría las bolas y las bolas levantarían esta barra lateral. Esa ocupa este espacio de aquí y no permite el giro. O sea, tiene tres sistemas de cierre y me parece espectacular. Estas serían pasivas, en principio. Ahí están, dejan la barra metida todo el rato, pero cuando entra una llave, si no es la correcta, no sé si es la posición correcta, no, ahí estaría sobresaliendo. Vamos a ver si la puedo coger. Pues esta tampoco es la posición. Tengo que buscarles la posición, seguramente serán estos tres de aquí o esos dos de ahí. Lo probaré hasta que consiga que esa barra se meta dentro. Y este es todo el sistema que lleva en este rotor tan complejo. No sé si queda muy debilitado. Ahí hay un perno antitaladro, pero me encanta como sistema, me encanta. Y ahora vamos a pernos y contrapernos. Fijaros, está amaestrado, una pena. Esto explica por qué podía colocar tan fácilmente en su primera colocación los pernos, creo yo, aunque hay un detalle aquí que me encanta.
Fijaros, todas estas lentejas de amastrillamiento han aparecido en el cuerpo, con lo cual me las he comido. He pasado por encima de ellas, he ido con mucha brusquedad. Tenemos todos los pernos de latón normales, salvo el tercero, el más largo, que es lo habitual en estos cilindros, que colocan un torpedo como trampa. Si lo pasas se quedaría enganchado aquí y tienes que aflojar y aflojar muchísimo y perderías todo. Tenemos estas lentejas, que lo habitual es que sean cilindros, y fijaros cómo son spools. Espectacular, me encanta. Incluso este tan pequeñito es un spool y actuaría como un serrado. Como los he llevado al cuerpo, eran estos los que hacían ese efecto tan extraño, creo yo. No lo sé, no estoy seguro. Luego tenemos spool de acero en primera y última posición, muy afilados, muy bien hechos. Ahora haré un zoom. Y este es el típico de DOM, que ahora también llevan los MCM. DOM compró MCM y ha empezado a implementar estos. Tienen los extremos rebajados, pero el corte es en forma de cuña y es muy afilado, con lo cual este hay que disminuir mucho la tensión para hacer esa segunda colocación y dejarlo bien colocado. Y estas maravillas que tenemos aquí son una verdadera pasada, estos spools con el extremo reducido, también con un corte en cuña y también muy afilados, a los que vamos a intentar hacer el mayor zoom posible. Vamos a ver ahí los tenemos. Fijaros cómo brilla el borde afilado, una auténtica maravilla. Fijaros ahí cómo se ve en el borde, ahí en el extremo, ese rebaje en cuña, espectacular. Están muy bien hechos y sobre todo el diseño de la estrategia antiganzuado está muy bien definido y funcionan extraordinariamente bien. Como siempre, me voy a permitir dar un aplauso al fabricante porque me encanta, es una verdadera pasada, y los modernos Saturn, que además llevan slider, etcétera, llevan esos pernos en forma de aleta de tiburón, ya el rizar el rizo, una pasada. Me encanta este trabajo de DOM, que ya es viejito, DOM iX6SR, un vídeo muy largo, pero creo que el cilindro lo merece. Me encanta y este ha sido el ganzuado y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.